Bien, vamos por favor a abrir la Biblia, hermanos, en el primer libro de Crónicas. Si pueden acompañarme al capítulo 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a dar lectura, por favor, comenzando con el versículo 1. Estamos en el libro primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 25. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al versículo 9. Dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Esaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeromot, Ananías, Anani, Eliata, Hidati, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasirot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Pido que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú nos hables, nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas. Y Padre, ahora pido que nos ayudes a poner atención respecto a este ministerio tan importante como lo es el de la música. Señor, por favor, bendice esta enseñanza, aplícala, Señor, a nuestros corazones. Trae un celo, un fervor, Señor, por hacer lo correcto con este ministerio para dar gloria a nuestro Salvador Jesús. Y esto, Padre, lo pedimos agradeciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque en Génesis capítulo 4, versículo 21, nos habla por primera vez acerca del padre de los que tocan arpa y flauta, no es allí el origen de la música. ¿Sí sabía usted eso? En el libro de Génesis, el libro de comienzos, tenemos el registro desde la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2 nos habla de la creación. Capítulo 3 en el huerto del Edén. Capítulo 4, ¿verdad? Ya vemos después de la caída. Y precisamente en el capítulo 4, cuando comienza a hablar de los hijos que tuvo
Adán, ¿verdad? Con su mujer Eva, y luego tuvo a sus hijos y luego a sus nietos. Bueno, llegamos a un momento en las primeras generaciones que se nos habla de el padre, que era Jubal, que sus hijos, él fue el padre de los que tocaron arpa y de los que tocaban flauta. ¿Desde cuánto tiempo atrás estamos hablando de esto? ¿Cuánto tiempo, verdad? En la historia en la que nos encontramos, miramos para atrás, y desde qué momento se evidenció, verdad, aquí en la Biblia acerca del padre de los que tocaban flauta y de los que tocaban arpa. Pero nuevamente, hermanos, aunque aquí se nos presenta por primera vez se nos presenta el comienzo sobre la tierra, ¿verdad? De aquel hombre que sus hijos se dedicaron a tocar instrumentos. No fue aquí el comienzo, no fue aquí el origen. Tenemos, hermano, en la Biblia el antecedente, ¿verdad? Que el origen fue allá en el cielo. El origen de la música no es terrenal. El origen de la música está allá, con el Dios eterno, con el Dios que le place, con el Dios que le gusta, con el Dios que le agrada la música. No vamos allá, pero en Sofonías capítulo 3 nos dice que Dios se alegrará cantando. ¿Sabía usted que Dios canta? Dios se alegra, Dios canta maravillosamente, hermanos. Yo no puedo sinceramente imaginarme al Creador cantando. No, mi mente finita no puede comprender cómo es que nuestro Dios eterno puede gozarse ¿verdad? De esa manera. No puedo comprenderlo. Pero nuestro Dios nos creó a nosotros como seres musicales. Nos ha creado como seres que nos atraen, nos llama la atención, nos capturan. Pero es importante, hermano, antes de comenzar esta predicación, quisiera que veamos la importancia de la trascendencia que hay al saber dónde comenzó la música. Porque todo lo que comenzó en el cielo, hermano, y todo lo que Dios creó, Satanás se ha encargado de no solo de modificarlo, terminara solamente en modificar, pero en torcerlo, ¿verdad? Se ha encargado de torcerlo. Por ejemplo, Dios creó al hombre, creó a la mujer, y en su estado de inocencia, ¿verdad? Dios les había dicho, cuando todavía estaban en el huerto del Edén, les dijo: fructificad y multiplicaos. Una orden de parte de Dios es que ellos iban a juntarse en uno, cuando ya Él había dicho, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Bueno, Dios tenía un plan, y no había nada de malo, y hasta la fecha no hay nada de malo en eso, pero cuando Dios creó al hombre en su inocencia, y Dios le dio orden diciendo: fructificad, multiplicaos. Esto implicaba, ¿verdad?, la unión de Adán con Eva en santidad. Estamos viendo antes de la caída cuán hermoso fue, cuán santo fue, cuán honorable era eso, hermano. No tenía nada de malo. No había pecado en que Adán se uniera a su mujer. No había maldad, no había malicia, no se avergonzaban. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, así lo dice la Biblia. Pero con el pecado comenzó la vergüenza. Conocieron que estaban desnudos, y no solo eso, pero con el pecado Satanás se encargó que aquello que fue tan limpio y tan santo, eso mismo él lo torció. Y ahora, ¿verdad?, cuando se habla de estos temas, muchas personas, ¿verdad?, pues dicen: ay, ¿qué va a decir el pastor? ¿O de qué se va a tratar? Porque nuestra mente, sin duda alguna, ha sido afectada por la torcedura de este mundo. No que tú lo veas malo, pero como Satanás ha torcido, ¿verdad?, lo que en una vez fue algo limpio, honorable, y otra vez lo sigue siendo. En la unión matrimonial no hay nada de malo, en la unión de un hombre con una mujer, en santidad.
Pero lo que estoy hablando, hermano, es que todo lo que Dios creó como bueno, Satanás se ha encargado, otra vez, no solamente de torcerlo, pero se ha encargado de que todo eso se acepte como algo bueno, como algo que no tiene nada de malo, con comentarios, ¿y qué tiene de malo que yo haga eso? Todos lo hacen. Así con la música, hermano. El origen de la música no fue terrenal, hermano. El origen de la música no fue la idea de Jubal, no fue la idea de Asaf, no fue la idea de David, no fue la idea de algún hombre sobre la tierra, hermano, donde comenzó, donde se originó, sino que en el cielo mismo, hermano, había música donde Dios era exaltado, donde Dios era glorificado. A través de estos instrumentos que se tocaban, Dios podía recibir la gloria en el cielo, hermano. Mirando hacia atrás, antes de que el hombre fuera creado, ya Dios tenía seres que le adoraban, y la adoración que le daban a Dios era con música. ¿Para qué cree usted que eran los instrumentos? No eran adornos, no era para llenar algo allí, tampoco era, sino eran instrumentos estos para darle la gloria al Señor a través de estos instrumentos. Si usted me está siguiendo con esto, hermano, la música tiene origen en el cielo, pero como todo lo que Satanás ha torcido, la música no es la excepción. La música se ha torcido, de manera que hoy hay miles le llaman géneros musicales, ¿verdad? ¿Usted cree que todos estos géneros musicales le agradan a Dios? ¿Usted cree que todo esto es reflejo de la música que hubo en el cielo y que hay en el cielo en la actualidad? No podemos imaginar, hermano, a nuestro Dios que es 3 veces santo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir allá, pero en el libro de Apocalipsis, los seres angelicales, ¿verdad? Los 24 ancianos, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ellos están reconociendo la santidad de Dios, y hermano, no cabe en su santidad el concepto de todos los géneros musicales que existen hoy día. No estoy hablando si te gusta o no te gusta, estoy hablando que no cabe en la santidad de Dios la música que hace 100, 200, 300, 400, 500, 600 o 1000 años comenzó. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No cabe en la santidad de Dios. La música comenzó en el cielo, hermano. Allí tiene su origen, y los principios los vemos en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar el tema de la música abundantemente. Ya vimos Génesis 4, desde el comienzo ya nos habla, y hasta el final. Pero hermano, la música tiene origen en el cielo. Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice 28:13: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hermano, cuando Dios creó al mundo, ¿verdad? Cuando encontramos en Génesis capítulo 1 la creación del mundo, para ese entonces Dios ya había creado a los seres angelicales. No fue ni en el primero, segundo, tercero, cuarto, ni en el sexto día cuando Dios creó a los seres angelicales. Dios ya los había creado. Y dice que antes de su creación, o sea, Dios ya había preparado los instrumentos de música que de quien está hablando,
que ya habían sido preparados los instrumentos de música para el día de su creación, porque Él tenía un propósito. Dios tenía un propósito al haber creado a este ser angelical, particularmente a Él. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios al haberle creado? Si Dios creó instrumentos para Él, si Dios le preparó instrumentos para cuando Él fuera creado, entonces ¿qué se proponía el Señor con esto? La música. ¿Y qué ministerio tan importante tenía? ¿A poco no? ¿Qué ministerio tan importante manejaba Él? Disculpe, voy a quitar el saco. ¿Qué ministerio, hermanos, tan más importante estaba en sus manos? Y la Biblia nos dice que estos instrumentos ya estaban creados, ya estaban preparados para el día de su creación. La música, nuevamente, hermano, tiene un origen no en la tierra, aunque Jubal fue padre de los que tocan flauta y de los que tocan arpa. No comenzó allí. Dios les dio ciencia, Dios les dio capacidad para que ellos dijeran: ay, mira esta cuerda, ¿verdad? Es muy interesante, hermano, todo lo que tiene que ver con la música en la Biblia. Es muy interesante cómo es que su sistema musical era tan perfecto, que ellos afinaban también sus instrumentos. La Biblia nos dice en el libro de Crónicas que David, porque David era un músico tremendo, hermano. David era un músico. ¿Se acuerda de aquel joven pastor? ¿Qué hacía ese joven pastor aparte de cuidar las ovejas? Si usted no sabe, nunca ha visto un pastor, ¿verdad? Del trabajo de un pastor de ovejas, no voy a decir que es muy aburrido, pero es más o menos aburrido. La mayor parte del tiempo tiene que esperar, ¿sí? Se va a los montes. Mira, David iba y llevaba, ¿verdad?, a sus animales, ¿verdad? Los llevaba ya a comer, a pastar allá lejos, ¿verdad? Se acababan los pastos aquí, se iban allá. Pero ¿qué hacía David? Esperaba, ¿verdad? Esperaba ahí a las ovejas, que ellos que comieran, ¿verdad?, que se alimentaran. Pero sabemos que David desde allí ya era un músico. Él ya tenía un arpa. Él ya era no era nada más un músico, era un tremendo músico. ¿Se acuerda cuando fue presentado? Todavía David no era rey, pero aquel jovencito que fue traído cuando Dios enviaba un espíritu, ¿verdad?, que atormentaba al rey Saúl. Apenas era un jovencito David, cuando dice la Biblia que cuando atormentaba ese espíritu al rey Saúl, dice la Biblia que David tocaba su arpa. ¿Y qué traía? Alivio. Traía alivio, traía tranquilidad, hermano, porque no tocaba rock and roll. No tocaba cosas que lo ponían más tenso. Se imagina, pobre rey Saúl, atormentado por el espíritu y atormentado por la música. No, hermano, era una música sublime, era una música especial, una música que aludía a su mente, una música que aludía a su alma, a su espíritu. Y, hermano, era una música tan especial que David tocaba con su pura arpa. Glorioso, hermano. Y dice que traía alivio al rey. David era un tremendo músico, y la Biblia dice que aunque afinaban sus instrumentos a la octava, era un sistema musical tan perfecto, hermano. Se ha tratado de perfeccionar, ¿verdad?, a través de los años, y lo que tenemos hoy es el sistema musical que conocemos. Pero no hay duda que antes ya lo conocían, hermano. Desde antes ya conocían, ¿verdad?, algo tan perfecto como lo que fue la música. Entonces David era un tremendo músico, hermanos. Y la Biblia lo que vamos a ver es acerca del ministerio de la música, porque comenzamos leyendo, hermanos, ahí en Primera de Crónicas 25:1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron ¿para qué? Para el ministerio. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. Hermano, la música no solamente sirve para el ministerio, pero la misma música es un ministerio. ¿Sí me explico? No solamente sirve para el ministerio. Mira, a través de los años se ha utilizado la música para predicar la palabra de Dios.
No sé si usted ha escuchado, pero en el año 1820, si no me equivoco, sí, 1820, nació una mujer que vivió 95 años y fue una de las mujeres más utilizadas por Dios para, para la evangelización a las multitudes. ¿Cómo una mujer podía tener parte en la evangelización masiva? Bueno, su música. Su música era la que ella presentaba, porque ella trabajó muy de la mano con un tremendo evangelista y él le pedía que le preparara himnos, porque ella escribía. Era una mujer ciega, hermanos, una mujer que no podía ver, pero Dios la utilizó de una manera tremenda. Desde niña ella escribió poemas, que son muchos de los himnos que cantamos. No tenemos todos, ella escribió muchos, pero tenemos algunos en nuestros escenarios. Pero esta mujer, hermano, me impresiona cómo Dios la usó. Y de niña ella se quedó ciega, por un problema que había pasado, no porque haya nacido ciega, pero terminó siendo ciega. Y entonces todos se lamentaban de ella y decían, pobrecita. Y ella decía, si Dios, si yo le pido algo al Señor, no es que me dé la vista. Yo no le pido a Dios que me dé la vista, no anhelo la vista, porque si yo viera me olvidaría de Dios. Ella decía, si yo viera, yo me olvidaría de Dios. Pero ella, hermano, fue una mujer utilizada, y antes de un evento evangelístico por parte de estos hombres de Dios, antes de eso, ¿sabe qué hacían? Cantaban, hermano. Y tantos himnos que tenemos de ella, que Dios ha utilizado, fíjese, en el siglo XIX, todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Y hasta que Cristo venga, Dios, estoy seguro que Dios va a seguir honrando la memoria de esta mujer que se dedicó al ministerio. Su música no solamente era para el ministerio, su música era un ministerio. Si usted me está siguiendo, hermano, estos hombres que fueron apartados para el ministerio, es porque la música es un ministerio en la iglesia. Un ministerio no menos importante que otro ministerio. Un ministerio igualmente importante, porque si pensamos en el comienzo de la música que se nos menciona, de los instrumentos que fueron preparados para el día de su creación, hermano, Dios estaba interesado en que esta música fuese tocada para Él. Dios estaba interesado, no le estaba dando una responsabilidad tan importante, de un ministerio tan importante a cualquier persona. Él fue distinto, creado en hermosura, dice la Biblia. Y estamos hablando en aquel que terminó siendo el diablo y Satanás. Aquel que antes de la caída, su ministerio era adorar al Señor. Su ministerio, hermano, era como el ángel protector. Era aquel ángel, hermano, que tenía un grado de distinción. Pero en su hermosura, ¿verdad? Y en todos se halló pecado en él. Se halló maldad en su corazón. Pero, hermano, el ministerio, quiero que veamos la música es importante. En el ministerio, y como es un ministerio, la música es importante. Primeramente, hermano, en la adoración al Señor. ¿Podemos adorar a Dios sin música? Sí. Sí podemos adorar al Señor sin música. Pero, hermano, la música siempre se relaciona con un tiempo en donde se reconoce a Dios en sus atributos, su grandeza, su omnipotencia, su omnipresencia, sus atributos divinos, hermano, regularmente se reconocen por medio de la música, de los cantos, de los instrumentos musicales, hermano. Y entonces tenemos la importancia de la música en la adoración al Señor. Hermano, necesitamos hombres. Ahora que pasaron niños y jovencitos, lo que yo veo en ellos es que ellos tienen un tremendo potencial para hacer que la música en nuestra iglesia sea cada vez más de acuerdo al propósito divino.
No que esté mal lo que estamos tocando, es que cada vez podemos hacerlo mejor. Cada vez se pueden incluir más instrumentos, cada vez se pueden incluir más personas idóneas que se dediquen a este ministerio, porque es importante, hermano, la música en la iglesia. No he entrado yo a esos lugares, pero casi recién casado, mi esposa y yo íbamos caminando en la plaza, ¿cómo se llama? En el jardín de San Marcos, y pues estábamos caminando solamente, refrescándonos, y veíamos como allí las afueras del jardín, no voy a decir iglesia, pero un lugar de adoración le llaman, ¿verdad? Donde tenía música tan que mira, lo último que yo hubiera pensado es que estaban adorando al Señor. Parecía ser que ahí solamente era baile. No podía distinguir entre una fiesta mundana y la celebración que ellos estaban teniendo. No se podía distinguir, era lo mismo. Y sabes, hermano, es tan importante la música en la iglesia, porque sí, la música es importante. Mira, no solamente mirando hacia atrás, no solamente mirando en el tiempo de la humanidad sobre la tierra desde la creación, pero mirando hacia la eternidad futura. Vemos la música, vemos la importancia de la música. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Ya vimos en el pasado, tenemos música, ¿sí? Todavía en el cielo, hermano, tenemos música mirando hacia atrás. Durante el tiempo, ¿verdad? Es importante que en nuestra iglesia utilicemos música agradable al Señor. Pero también, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, si usted alguna vez se ha preguntado ¿qué vamos a hacer en el cielo?, la respuesta a su pregunta es que una de las cosas importantes que vamos a hacer en la eternidad no se va a aburrir, hermano, no va a ser un tiempo aburrido, no va a ser un tiempo de ocio, pero una de las cosas maravillosas que vamos a hacer es esta. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, cuando miramos la eternidad hacia el futuro, no dejamos de ver la importancia de la adoración por medio de la música, la alabanza que podemos presentar al Señor. No podemos verla por separado. La música, hermano, es importante para el ministerio de la predicación de la palabra, pero en sí mismo la música es un ministerio importante, que depende de ello el avance o el retroceso de una iglesia. Hay una relación muy importante, hermano, entre la música y nuestra vida espiritual. Una relación muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos ser
verdaderos espirituales teniendo una música incorrecta. ¿Sabe qué es lo que sucede? Hay un choque tremendo. Hay un choque, no se puede, hermano. Mira, no acostumbro ver, pero el otro día veía a un hombre que es muy conocido en Estados Unidos. Ha escrito miles de libros. No recomiendo que lea sus libros, pero John MacArthur es muy conocido en Estados Unidos porque ha salido en noticieros. En su momento fue un hombre muy famoso. El presidente Donald Trump habló con él por teléfono en el tiempo de la pandemia. O sea, fue un hombre que tuvo mucho liderazgo. Y me apareció un video donde el servicio en su iglesia, hermano, qué música, sinceramente, que no te lleva al Señor. Tan mala música, no, tan mundana. Yo no podía distinguir entre la música del mundo y la música que tienen en su iglesia. Sinceramente, hermano, no me edifica eso. Al contrario, música que te apaga espiritualmente. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Hermana María que les dice que sí, ¿se acuerda, hermana? Sí se acuerda, ¿verdad? Yo me sentía en una cantina, hermana. Qué música tan más. Mira, debemos hacer todo lo posible para tener música que le agrade al Señor. Mira, hay música que nos puede robar la paz, que nos puede hacer sentir en el mundo, nos puede hacer sentir en la cantina, en lo que usted quiera, música que no a Dios no le agrada. Pero ¿qué tal de esa música, hermano, que tiene esos tres elementos en el orden debido? Que sí es muy melodiosa y llega a nuestra alma, pero no se queda allí, sino que también en nuestra mente, en nuestro espíritu, debidamente, hermano, tocada. Cuando se alteran los órdenes en la música, hermano, se pierde el sentido. Mira, los himnos que tocamos se pueden tocar mal, ¿sabía usted? Si ponemos por encima el ritmo, ¿qué cree que vamos a tener aquí en el servicio? Si traemos, hermano, las percusiones, no son malas. En la Biblia nos habla de todo los instrumentos que había percusiones, pero nunca eran mayoría las percusiones. No gobernaban las percusiones. ¿Por qué? Porque verdad, son hermosas las percusiones cuando son tocadas debidamente, ¿verdad? Los tambores, ¿verdad? Como a mí me encanta, ¿cómo se llama ese grandote que le pegan? El timbal, ¿verdad? Ese es un grandote, ¿verdad? Que le pegan y añade como algo tenso, ¿verdad? En un momento de que la música te está llevando algo de tensedad, ¿verdad? Y le pegan. Y es maravilloso, hermano. Pero se imaginan si solamente le diéramos prioridad al ritmo, hermano, porque es lo que le gusta a la carne, ¿verdad que sí? No me haga sentir que soy el único que tiene carne, hermano. A la música, perdón, a la carne, a nuestra carne le gusta el ritmo, hermano. ¿Le gusta el ritmo? Ahora, yo pregunto, ¿los himnos que tocamos tienen ritmo? Deben de tener ritmo. ¿Cómo podríamos tocar sin el ritmo, hermano? Es necesario el ritmo. Cada himno tiene un ritmo diferente. Pero si se fijan, no sobresale, no es el ritmo el que gobierna los himnos que cantamos. No debiera ser así. Lo que estoy diciendo, hermano, es que la música es importante. Es importante la música en nuestra adoración al Señor. Y lo que debe aludir, hermano, principalmente es nuestro espíritu. Si es nuestra mente, es nuestra alma, nuestro espíritu. La música, hermano, puede llevarnos a tener una relación más sin estorbo, como la música, ¿verdad? Que nos puede hacer que algo estorbe. No puede usted estar diciendo, yo voy a tener una relación tan especial con Dios y escuchando una música. Hay un choque, hermano, en eso. Sí, me estoy dando a entender. Es importante la música en la iglesia, claro que sí. En nuestro servicio al Señor lo es. Y lo vemos, hermano, en la pasado, presente y futuro. La música está presente. La música tiene un propósito, hermano, y el propósito de la música es preparar el corazón de los creyentes. ¿Sabía usted de eso, hermano?
que la música sí tiene propósito en la iglesia, y es que prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Se ha fijado, hermano, cuando hay cuando uno va a una iglesia, ¿verdad? Quizás de visita o aquí en la iglesia, y están los instrumentos tocando muy especiales? ¿No le anima eso, hermano? ¿No le bendice llegar a una iglesia donde está tocando, ¿verdad?, bonito los himnos, y usted entra y le está preparando en un ambiente, porque va a estar en un lugar donde se va a predicar la palabra de Dios? Históricamente ha sido esto, hermano. En el cielo la música se utilizó, y déjame entonces decir que la música tiene propósito y prepara el corazón de las personas para recibir la palabra de Dios. La música alegra el corazón. La música alegra el corazón. Miren, en Isaías 30:29, si me acompañan por favor, el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 29 dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Dice Isaías 30:29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Mira, para Dios había dicho que la música, ¿verdad?, era importante, y por ejemplo, antes de la Pascua ellos cantaban, como la noche de la Pascua. Después de la Pascua había cántico. Vemos siempre la relación en lo que Dios había mandado a los hombres, la relación de la música. ¿Qué hicieron? Yo pregunto, hermano, ¿qué hizo el Señor Jesús? Por cierto, me hubiera gustado escuchar cantar al Señor Jesús. Pero, ¿qué hicieron? La noche antes que fuera el entregado, tomó el pan, bebió la copa, y dice que cuando hubieron cantaron el himno. O sea, ya que terminaron de este tiempo, hermano, porque era una costumbre para los judíos. En el libro de los Salmos encontramos los salmos, que eran los cánticos de la Pascua. Y entonces, después de la Pascua, ellos cantaron un himno y salieron. Los salmos, ¿sabía usted que tenemos un repertorio muy grande de himnos aquí en la Biblia? Los salmos eran música, hermano. Eran alabanzas que David, en su mayoría David escribió. Por eso les dije, David fue un tremendo músico. ¿Y cuántos himnos escribió, cuántos salmos escribió David? Se quedó registrada la letra, ¿verdad? Dios inspiró la letra que tenemos aquí. Y la pregunta entonces, ¿y cómo era la música? ¿Y cómo se cantaba este himno? Me preguntan mis hijas: oye papi, ¿y si los salmos eran cánticos, cómo era la música? Bueno, no me la sé, no sé la música que le puso David, pero seguramente era una música muy especial que iba acorde a la letra que David estaba escribiendo. Es importante, hermano, que entendamos que la música tiene un efecto muy importante en la iglesia. Nos prepara nuestro corazón. La música alegra el corazón, diciendo: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría. ¿Iba a haber alegría de qué? De corazón. Iba a haber alegría de corazón, como aquel que va con la flauta. ¿Sabe? Siempre se relaciona la alegría con la música. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Siempre vamos a ver la relación de la alegría con la música, porque la música, hermano, sin duda alguna transmite la alegría. Claro, depende, ¿verdad?, lo que está tocando, pero ¿cómo puede transmitir la música alegría a nuestro corazón? Mucho, hermano. Y cuando venimos a la casa de Dios, debemos de venir alegres, debemos venir contentos, y que nuestro corazón esté dispuesto, y la música va a traer alegría. Se ha fijado que regularmente el primer himno que cantamos, no es el patrón siempre en los servicios, pero intentamos un himno alegre, y trae alegría a nuestro corazón. ¿A poco no? ¿A poco no le da alegría cuando cantamos? No solamente por la letra, claro, la letra es importante, ¿verdad? Pero un propósito distinto Él me dio, cuando todos mis pecados canceló.
Él me dio su paz y gozo en mi ser. Y con los instrumentos, hermano, ¿a poco no añade ese y decimos gloria al Señor? Y nuestra mente, hermano, antes de irse al mundo, nos aparta, nos trae al Señor, nos trae más cerca de Él, ¿verdad? Y nos llena de gozo la música, hermano. Nos llena de gozo, hermano, la música, lo que estoy diciendo, hermano. Comenzamos, ¿verdad? El tema, el ministerio de la música, donde apartaron para el ministerio a estos hijos de los hombres líderes musicales. Asaf fue uno de ellos. Asaf también fue un músico tremendo, que sus hijos también eran músicos para la gloria de Dios. Y entonces la música, hermano, tiene un propósito. Ya vimos, prepara el corazón. La música alegra el corazón, pero también la música, el propósito principal, no lo dejé al último de esto por ser menos importante, pero la música engrandece a Dios. Es la forma en que se reconoce, hermano, una de las formas en que podemos reconocer sus atributos, la música. ¿Se acuerda? Ahorita leímos Apocalipsis 5:8, había cánticos, había música. ¿Para qué eran las arpas que tenían estos ángeles? Sino para tocarlas. Los 24 ancianos, ¿qué hacían con esas arpas? Para tocarlas, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar. Y nos habla de un nuevo cántico que se cantaba donde Cristo es el centro, donde Cristo es exaltado, donde Dios es reconocido. Se fija, hermano, la relación y la importancia de reconocer su obra a través de la música. La música, hermano, tiene propósito, y uno de esos también, y el principal, es engrandecer a Dios. Es darle la gloria a Dios por medio de la música. Los ángeles anteriormente lo hicieron alabando al Creador, y Dios se glorifica, hermano. Dios acepta la alabanza de las criaturas, ¿verdad? Todo lo que respira, alabe al Señor, alabe a Jehová. Todo, hermano, cuanto existe debe dar la gloria al Señor. Nosotros debemos darle gloria a Dios, sí, con los testimonios, pero también, hermano, por medio de la música. Y vamos a terminar. El ministerio de la música, ya vimos que es importante, ya vimos que la música tiene un propósito, pero en sí el ministerio de la música requiere fidelidad. Y voy a dirigirme ahora particularmente a los futuros músicos que pasaron aquí al frente. Ahora, ¿verdad? Fue su graduación de estos jóvenes y niños que estuvieron en la música. Pero quiero invitarles que vean que esto es el comienzo de mucho que hay por delante. No se ha terminado el conocimiento de la música. Se ha cerrado un ciclo, pero no piensen que ya no deben echarle ganas. No piensen que ya con eso, con lo que obtuvieron, ya no, hay que seguir creciendo. Necesitamos en la iglesia, hermano, necesitamos en nuestra iglesia músicos consagrados al Señor. Al ser un ministerio, y otra vez voy a dirigir particularmente a los jovencitos que recibieron este reconocimiento, y es que el ministerio de la música, como todo ministerio, requiere fidelidad. Dios se agrada de que antes de que seas un músico, seas un cristiano. ¿De qué serviría, hermano? Se imagina, podríamos contratar a músicos más experimentados que cualquier creyente para el servicio de la iglesia. ¿Usted cree que Dios se agradaría de eso? De la alabanza, o que tengan parte gente que no conoce al Señor. Por muy bonito que toquen, por mucho que sepan, ¿les será esto agradable? No, hermano. Es importante que el músico entienda que es un ministerio que requiere
su consagración. Y Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú seas de alabanza, que tu vida, antes que ministrar, mira, esto es lo que Dios quiere de todos nosotros. Antes que seas un ganador de almas, Dios quiere que seas un buen cristiano. Antes que seas una maestra de niños, Dios quiere que seas una buena cristiana. Antes de ser el predicador, Dios quiere que sea un buen cristiano. Antes de todo, hermano, es importante y es necesario que como cristianos sepamos que nuestra relación con Dios es primero. Pero es importante tu ministerio. Y el ministerio de la música, jóvenes, requiere fidelidad. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Debe ser fiel al Señor. Me refiero, hermanos, tu relación con Dios es primero. Qué bueno que se toque, pero tu relación con Dios es primero. Sé fiel a Dios. Tu consagración. A Dios no le agrada, hermano, que tú le cantes, le alabes cuando tu corazón Dios no lo tiene. Cuando tu corazón está en el mundo. Cuando tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Estoy seguro que a Dios no le agrada eso. Requiere, hermano, el ministerio de la música requiere consagración. Que te consagres, que te dediques, hermano, a ese ministerio, que lo hagas con amor, que lo hagas con fidelidad, que lo hagas con servicio a tu Señor, que lo hagas de una manera que para Dios le es agradable, que te esfuerces, que tomes el liderazgo que necesitas tomar, según sea el caso, que seas aquel hombre o aquella señorita que se consagran primero al Señor y luego dedican su esfuerzo, dedican su tiempo para seguir aprendiendo, para seguir ensayando, para seguir avanzando en este ministerio que es importante, que nos concierne a todos, que es la música. Amén. La música es importante. Padres, no solamente animes a tus hijos a ser fieles al Señor, tú sé fiel al Señor. Va a ser un impacto más grande si tú vas primero. Hijos, aunque tu papá, tu mamá no sean fieles al Señor, tú sé fiel al Señor. Es importante, hermano, es importante este ministerio de la música, como ya lo acabamos de ver. En 1 de Crónicas 25 se nos habla de las personas que fueron designadas para diferentes ministerios, y había porteros, claro, había sacerdotes, ¿verdad? Que por cierto, el sacerdote no tenía opción, tenía que ser músico, tenía que tocar trompeta, ¿verdad? Tenía que tocar trompeta y tocaban la trompeta, hermano. Y sabes, había sacerdotes, había porteros, había muchos oficiales, ¿verdad? Pero ahí estaban los músicos. Importante ministerio para la obra que se iba a llevar a cabo. Quiero animarles, hermanos, que veamos entonces este importante ministerio como lo es un ministerio de la iglesia, y que lo hagamos con fidelidad, con servicio, con devoción al Señor. De nada sirve si lo hacemos bien físicamente, pero nuestro corazón no lo tiene Dios. De nada sirve, hermano, que solamente cantemos sin pensar en Dios, ¿verdad? Como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué dijo el Señor? Pues en vano me honran, en vano lo están haciendo, porque yo quiero su corazón. Así que esto requiere fidelidad, requiere consagración, requiere servicio, requiere amor de parte de los que están sirviendo. Y hermano, consagre su vida al Señor. Hay mucho que Dios tiene para nosotros, hay mucha bendición de parte del Señor, y especialmente para estos jóvenes que se van a dedicar con el favor de Dios a engrandecer a Dios por medio de este instrumento que es la música. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, cuánto tienes que decirnos respecto a la importancia de la música en la Biblia. Lo vemos. Y Señor, pedimos que nos ayudes
tener un corazón para ti. Un corazón que te sea agradable. Un corazón, Señor, que te sea como una ofrenda. Y que, Señor, la alabanza se siga perfeccionando. Señor, que tú sigas llamando a jóvenes, a hombres, a mujeres al ministerio de la música. Señor, es un ministerio importante. Con sus ojos cerrados, hermanos, su rostro inclinado, nadie mirando a nadie, es un tiempo entre tú y Dios. Pero quiero preguntar en esta tarde, no voy a pedir que levante su mano, pero voy a pedir que se ponga de pie. Si usted, hermano, hermana, joven señorita, si usted quiere consagrarse para el ministerio de la música, póngase de pie, por favor. Voy a pedir que se ponga de pie todo aquel que quiere dedicar su esfuerzo, su tiempo al ministerio de la música. Por favor, puesto de pie aquel joven, señorita, que al ponerse de pie dice: pastor, tómame en cuenta, yo quiero participar. Pastor, yo soy uno de esos que quiere estar siendo fiel al Señor. Por favor, puesto de pie aquel que quiere servir al Señor con la música. Amén. ¿Habrá alguien más que se ponga de pie y diga: yo quiero tener parte en el ministerio de la música? Sé la importancia que se tiene. Sé que para Dios es importante la música, tanto que Él la creó. Puestos de pie aquellos que dicen: tómenme en cuenta, pastor, yo quiero participar, yo quiero aprender, yo quiero saber más de esto porque quiero agradecer a Dios por mi vida. Amén. ¿Habrá alguien más que al ponerse de pie estará diciendo: yo consagro mi vida al Señor, yo tomo la decisión de servirle a Dios por medio de la música? Amén. No se avergüence, joven señorita, no vamos a avergonzar a nadie, solamente le estoy pidiendo que se ponga de pie para que usted haga un pacto con Dios, para que usted tome una decisión delante de Dios y le diga: Señor, aquí están mis manos. Amén. Aquí está mi conocimiento, Señor. Señor, en esta hora pido por los hermanos que se han puesto de pie. Gracias por sus vidas. Gracias por dar ese paso, Señor, donde ellos están decidiendo servirte, Señor, en el ministerio tan importante de la música. Quieren consagrar sus vidas para tener parte en la alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por los que se han parado. Pido que tú los bendigas, que tú los uses, Señor, para tu gloria. Gracias por su dedicación. Pedimos, Señor, que nos despidas, que nos des un buen tiempo, Señor, durante este receso, y que tú sigas con nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo de receso y después continuamos allá en la cochera.